Historias y testimonios seguimos hablando, en este caso para abordar la temática de género y todo lo que se relaciona, la violencia, la discriminación, las distintas posturas de las personas frente a esta cuestión. Así que vamos a hablar con Nancy Bustamante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No es muy conocida, pero le vamos a pedir a ella que se presente y que nos hable de su trabajo en nuestra ciudad. Mi nombre es Nancy Bustamante, soy psicóloga, migrante, feminista, bisexual, madre. Estoy viviendo en Bragado hace ya casi 2 años. Trabajo para el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y articulo mucho con el área de géneros, mujer y diversidad sexual del municipio, con el que hacemos un trabajo en conjunto, sobre todo iniciando la atención y el acompañamiento a víctimas de violencia de género, llevando a cabo la mesa local, dándole mucha fuerza a la mesa local de género, dando algunas capacitaciones sobre diversidad sexual, sobre género. ¿Tu nacionalidad cuál es? Colombiana, ahora también tengo la argentina, pero soy colombiana. ¿Cómo llegaste a nuestro país? Me vine a estudiar, me vine a hacer un posgrado en la Universidad de La Plata con un préstamo educativo y bueno, no terminé el posgrado, lo tengo ahí y me quedé en Argentina, me quedé trabajando y me quedé haciendo mi vida acá. ¿En Bragado? Después viví en Capital, primero viví en La Plata, en Capital, y después me vine acá a Bragado porque mi pareja es de acá de Bragado y bueno, decidimos hacer nuestro proyecto de familia acá. ¿Cómo es tu familia? Porque vos te definís como bisexual, lo cual es toda una definición en un pueblo como el nuestro, que no es muy grande, y viste, pueblo chico, infierno grande se dice. Entonces, bueno, quisiera saber cómo es esta cuestión. Bueno, mi familia actualmente es mi pareja, que es un varón, y mi hijo, que se llama Gabo. Pero yo mucho tiempo en mi vida salí con chicas, con mujeres y también con otros varones. Por eso me defino como bisexual. ¿Cómo se ve esto dentro de tu grupo familiar? Bueno, mi pareja cuando me conoció militando temas de diversidad sexual y de género, así que él me conoció, ya sabía como que esa era mi orientación sexual. Y la familia de mi pareja creo que nunca lo hemos abordado explícitamente, como que nunca me pareció necesario. Mi madre sí, obviamente mi familia de origen en Colombia sí lo sabe, y para ellos fue como muy sorpresivo que yo decidiera establecer una familia con un varón en su momento, como que ya venían con la idea de que yo salía con chicas, y cuando me establecí con un varón fue como wow. Te hago estas preguntas porque hablarlo también es una cuestión que posibilita que estas nuevas posiciones de género se discutan públicamente y que otras personas que están en esta situación sean también libres de aceptarlo socialmente, ¿no? Claro, sobre la bisexualidad hay muchos mitos, como que ser bisexual es ser promiscuo, como que ser bisexual es ser indefinido, y como que no se plantea la posibilidad de que uno se enamora de personas y uno no puede dar garantía de qué persona se va a enamorar a lo largo de su vida. Yo puedo decir que hoy estoy con un varón, el día de mañana no sé de quién me puedo llegar a enamorar si mi relación con él termina. Yo sí sé que por mi historia yo me he enamorado de personas que son mujeres y varones. ¿Y tu familia actual es como una familia tradicional? Sí, una familia heterocentrada, sí, es una familia típica. ¿Y cómo es tu educación acerca del niño? Porque también ese es otro de los temas que tiene que ver con la conciencia de género y la violencia, ¿no? Bueno, nosotros con mi pareja tratamos de tener roles muy equitativos en el cuidado, siempre desde su nacimiento. Mi hijo nació por una técnica de reproducción asistida, por problemas de fertilidad. Y siempre estuvimos muy de acuerdo que lo único que yo podía hacer, que él no podía hacer, era dar la teta. De resto, todas las tareas de crianza, de cuidado, son compartidas, porque nosotros creemos que la crianza no está en relación a el cuerpo que yo tenga o la identidad que yo tenga, sino la función que yo cumpla con mi hijo. Y mi hijo necesita
alguien que lo cuide, alguien que lo proteja, alguien que le establezca límites, y esas funciones las puede cumplir tanto el padre como la madre o como otra persona que esté al cuidado del niño. Entonces, en el caso de mi pareja, las tareas han sido siempre muy equilibradas. De hecho, yo creo que yo, por ejemplo, sostuve una lactancia durante 2 años que no hubiera sido posible de sostener si no hubiera sido por toda la ayuda de mi pareja, que yo le terminaba de dar la teta y le daba al nene y él lo cambiaba, le sacaba los gases y yo podía descansar un poco. Entonces, la crianza siempre ha sido como muy equitativa. Sí es un desafío una crianza de un niño que trate de no cumplir con roles y estereotipos de género muy encasillados. Nosotros siempre decimos que nuestro hijo será lo que él quiera ser, pero por ejemplo nos chocamos cuando vamos a comprar ropa a un almacén y nos preguntan ropa para nene o para nena, ¿sí? Y a mi nene, por ejemplo, le encanta Masha y el oso, y Masha y el oso es rosa y es para nenas. Entonces cuando uno dice, no, es para un nene, pero quiero algo rosa de Masha y el oso, te miran con cara de, ¿cómo le vas a poner algo rosa a un nene? Entonces en eso sí encontramos desafíos, en una crianza que trate de ser menos estereotipada respecto a los roles de género y que trate de darle libertad a nuestro hijo de que él pueda explorar diferentes cosas. Yo igual me voy dando cuenta que mi hijo escoge cosas de niño, o sea, y es la elección que mi hijo va haciendo y bueno, yo la voy acompañando en la medida que puedo. Bueno, yo dependo formalmente de Desarrollo Social de Nación. La dependencia de la que yo dependo formalmente está en 9 de julio y abarca la zona de 9 de julio, Chivilcoy, Casares, Bragado y Alberti. Yo, como vivo acá en Bragado, hago mi articulación territorial con el área de género del municipio por mi experticia profesional, que vengo trabajando temas de género y diversidad hace más de 10 años. Entonces articulé con el municipio y antes de que se creara el área del municipio, que se creó este año, veníamos trabajando con el municipio en el acompañamiento de algunos casos desde trabajo social y desde la parte psicológica. Como yo soy psicóloga, hacía un acompañamiento a algunos casos críticos en la ruta de salida de esa situación de violencia. Y cuando a una persona se le plantean conflictos sobre su identidad, sobre su género, ¿cómo se aborda desde el punto de vista psicológico? ¿Es necesario, digamos, este acompañamiento? Si la persona lo considera necesario, sí. Creo que realmente el proceso de asumirse que no se es heterosexual o que no se cumple con las normas esperadas por la sociedad respecto... Ese sería el conflicto. Ese es el conflicto que genera. Entonces, es más como un acompañamiento de, bueno, ¿qué desafíos implica? La persona lo quiere asumir, no lo quiere asumir, uno no puede obligar a nadie a salir del closet, ¿sí? Yo puedo tener la intuición de que alguien es X orientación o X identidad, pero yo no puedo forzar a esa persona a salir. Creo que ahí lo que podemos hacer los psicólogos es estar muy atentos, no juzgar, acompañar y orientar y contener, que es muchas veces lo que nos sucede en las familias. Cuando alguien en una familia dice que pertenece a la disidencia sexual, se arma un escándalo, entonces no hay contención. Algunos hasta tienen la ilusión de que eso pueda cambiar. Claro. O plantean que es una etapa, que ya se va a definir, que está explorando. Entonces, como que la función del psicólogo ahí es acompañar a que esa persona descubra cuál es su identidad y se dé cuenta que no es una identidad fija. ¿Vos sentís que esto va cambiando, que se va logrando mayor aceptación? Sí, yo creo que ha ido cambiando con el tiempo. Por ejemplo, pienso en las identidades travesti y trans en Argentina y pienso cómo ahora la discusión que nos ha puesto el marco de la ley de identidad de género ya no es plantearnos si existen o no existen, o si está bien o está mal, sino ahora la discusión que se plantea es, bueno, ¿hay infancias trans también? Sí, también hay infancias trans, porque cuando se planteaban todos los temas de identidad de género era como que la gente pensaba que las personas trans salían, no sé, de un árbol a los 18 o 20 años, y como que ese avance ha permitido darse cuenta que también hay infancias trans, que también se puede acompañar procesos de identidad de género en la infancia, por ejemplo. Mientras vos estás hablando de esto, pienso en visiones conservadoras que
dicen que quizás todo esto es producto, estas nuevas manifestaciones sociales son producto de lo que se difunde, de lo que se muestra, y no realmente que sea algo naturalmente que se va dando en la persona. Yo recuerdo casos, de personas que he escuchado sobre cómo ha sido su proceso, por ejemplo, de darse cuenta de su identidad, donde ellos lo tenían claro incluso antes de poder tener lenguaje, por el tipo de juegos, ropa que les gustaban, con qué se identificaban, la relación que establecían con sus maestras, con sus padres. Entonces me parece que ese proceso no es algo que uno pueda encauzar, insisto, es algo que uno puede acompañar y tratar de contener cuando ese proceso no es lo que la sociedad espera, pero no creo que es algo que se pueda dirigir. De hecho, los primeros estudios en psicología sobre identidad de género fueron bastante violentos hacia las personas, porque suponían que si yo te vestía de determinada manera, jugabas a ciertas cosas, vos te ibas a identificar de determinada manera, y se dieron cuenta que eso no siempre pasa. También, escuchándote, pienso en que tu trabajo, más allá de acompañar a personas que se sientan en conflicto frente a las imposiciones sociales, también debe ser con la sociedad y con la familia, para aceptar que no hay una sola forma de relacionarnos. Claro, muchas veces el trabajo es con las familias, porque son el primer lugar de contención. O sea, si una persona no encuentra contención en su familia, es muy difícil que logre encontrar contención en otros ámbitos. Muchas veces el trabajo, más que con los niños o con los adolescentes, es con las familias, porque digamos que en la Argentina de hoy, donde los niños ya crecieron con la idea de un matrimonio igualitario, con la idea de una identidad de género, las familias a veces no entienden esos avances que sus hijos ya incorporaron, o los adultos, compañeros de trabajo, personas que trabajan en dependencias públicas. Nos cuesta entender que todo ese marco cultural está cambiando. Entonces sí, muchas veces el trabajo es más con la gente adulta que con los niños y con las adolescentes. Pasa lo mismo en las temáticas de violencia de género. Quienes más están empoderadas para la lucha por los derechos de las mujeres, contra los femicidios, contra las violencias por razones de género, son gente muy joven, y muchas veces cuesta el diálogo intergeneracional para que otros adultos entiendan por qué estas adolescentes han hecho cuerpo y carne de esas luchas. También veo que tenés el pañuelo verde, que es un claro símbolo de la lucha por la legalización del aborto. ¿Cómo ves esa temática en la actualidad? Yo creo que lo primero que uno tiene que recordar es que la consigna es completa, es educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. O sea, creo que hay que recordar que la consigna es completa, porque no se está pidiendo solo la legalización del aborto, se está pidiendo el acceso a anticonceptivos, que por ejemplo en el marco de la pandemia ha sido todo un desafío. Se está pidiendo la implementación de una ley de educación sexual integral, que no es cualquier forma de entender la educación sexual integral. Creo y estoy convencida de que la maternidad tiene que ser deseada para poder ser llevada a cabo, y si no, es otra cosa, ¿sí? Entonces, por eso yo apoyo la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Esperaba que este año por lo menos se incluyera el proyecto de ley. No lo veo muy factible a la fecha en la que estamos. Obviamente vos no compartís esto que te voy a decir, pero ¿se está perdiendo una vida? Es la pregunta cuando se habla de conservar las dos vidas. Yo creo que hay que correr el eje de la pregunta ética y filosófica para plantearlo como un problema de salud pública, porque cuando se pierde una vida también es cuando una mujer muere por aborto clandestino. Y de hecho hay muchos abortos clandestinos, muchas muertes por esta causa. A nivel mundial sí, en Argentina no hay cifras exactas porque no está legalizado, pero sí hay muertes por aborto clandestino. Entonces sí se pierden vidas,
Y cuando una mujer muere por aborto clandestino, generalmente es una mujer que ya era madre o una persona gestante que ya había tenido hijos. Entonces, no solamente muere una persona, sino que además quedan hijos huérfanos por no haber podido acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, para mí hay que verlo más desde un punto de vista de salud pública y preguntarnos cómo una persona llega a un aborto clandestino. Llega a un aborto clandestino porque no tuvo acceso a los métodos anticonceptivos que el Estado debería garantizar, porque no tuvo acceso a una educación sexual integral donde se le permitiera reconocer la importancia de la prevención del embarazo si no quería quedar embarazada. Entonces, por eso digo, la consigna tiene que ser clara y tiene que quedar claro que la consigna es completa, no se pide solamente el aborto, se pide todo lo otro también. Sería fundamental el tema educativo, y este año hemos estado justamente en crisis con esto porque no ha habido presencialidad en la educación. Este año ha habido mucho debate sobre cómo ha sido la implementación de la ESI a través de medios virtuales, porque algo que permitió la ESI, sobre todo en Argentina, fue, por ejemplo, quitarle el tabú al tema de los abusos sexuales infantiles, que casi siempre suceden en el ámbito familiar. Y esos abusos sexuales casi siempre se terminaban enterando en la escuela, en las jornadas de ESI, en las clases de ESI o en los docentes que tenían la empatía y la escucha de escuchar estas situaciones. Cuando uno piensa en la educación que está de nuevo otra vez en el hogar, mediada por los padres, uno dice, yo me pregunto, ¿cuántas situaciones de abuso sexual han quedado en silencio a lo largo de este año de la pandemia? Porque la ESI no tiene ese espacio que tenía en la escuela, ese espacio de confianza. Escuchando, que generalmente donde ocurren las hechos. Situaciones, claro. De hecho, las cifras de, no solamente de abuso sexual infantil, las cifras de maltrato infantil están disparadas. Vos entrás a la página de Desarrollo Social de Nación y hay una campaña de CENAF contra el abuso infantil, contra el maltrato infantil, porque se sabe que se están disparando las situaciones de maltrato infantil en el contexto del aislamiento dentro de la familia, igual que las situaciones de violencia de género. Y para mí se relacionan, no es que son aislados, no es que es azaroso que hayan aumentado los casos de violencia de género y los casos de violencia en el ámbito familiar, ya sea niños, niñas y adolescentes, sino que se relaciona con un parámetro cultural donde el varón heterosexual patriarcal cree que tiene el poder tanto sobre la mujer como sobre los hijos. Claro. Y al estar todos encerrados en la casa, esa situación ha sido una situación muy difícil desde este punto de vista, ¿no? Esperemos que las condiciones actuales nos permitan salir del aislamiento y que los canales institucionales puedan dar respuesta. No siempre se llega a la denuncia, pero bueno, ojalá que se pueda avanzar en este sentido. Nancy, te agradecemos por habernos contado tu perspectiva, por haber hecho escuchar otra voz. ¿Cómo crees que esta charla puede ser interpretada por quienes la vean? No sé, creo que algunas personas se sorprenderán, creo que a otras les parecerá interesante, creo que a otras les parecerá desafiante. O sea, si yo me pusiera del otro lado y fuera docente diría, wow, qué desafío va a ser volver a las aulas, sabiendo esto de que tal vez este año no pudimos implementar la ESI. Creo que puede tener múltiples interpretaciones. Sí, yo hablaba en general de todos los temas que hemos tocado, ¿no? ¿Cómo te crees que una sociedad como la nuestra, que todavía sigue siendo bastante conservadora, puede interpretarlo? Quizás abra la mente a otras miradas, ¿no? Y tal vez se den cuenta que las personas de las disidencias y las personas con perspectivas de este tipo existimos, vivimos, convivimos, que muchas veces eso también es invisibilizado. Que se pone también en crisis conceptos que ya están arraigados y que obviamente evolucionan. Sí, creo que también es una forma de visibilizar, de que en todo lugar siempre hay personas de la disidencia, siempre hay personas trans, siempre hay personas lesbianas, gay, bisexuales, existen. Lo que pasa es que no las vemos o nos hacemos los que no las vemos. Bueno, ha sido un gusto charlar con vos. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.